Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué novedades? Bueno, esta va a ser una clase asíncrona, ¿ok? En la que vamos a hablar de respuestas en frecuencia, al menos lo suficiente como para que hagan su práctica 3. Eh, Esto en realidad es parte del tema 4 como tal, ya el principio de todo va a ser hablar de frecuencia, pero esto es más primordial para el siguiente tema, ¿ok? Sin embargo, para que tengan idea de hacer unas cuantas cosas que creo que les pido su práctica, vamos a analizar un poco de esto. Y bueno, igual que quede para la posteridad, hablar de lo que es la respuesta en frecuencia de los circuitos. Y bueno, vamos del inicio. Este va a ser un ejemplo y a la izquierda está la teoría que les quiero explicar antes. Para hablar de la frecuencia, chicos, yo siempre les recomiendo, y en realidad con todo, ¿no? Que se acuerden de lo que es un divisor de tensión. Un divisor de tensión cualquiera siempre nos ayuda a ubicarnos. Y bueno, yo sé que tal vez este lo conocen, es un filtro pasa bajos y es un filtro pasa altos. Y eso, ¿cómo lo definíamos antes? Ignoren todo lo anterior, ¿ya? Ignoren eso un ratito. Para el primero, decíamos, es un divisor de tensión, entonces es uno sobre SC multiplicado, bueno, dividido entre R más uno sobre SC. Y luego decíamos, ya, me le meto SC aquí, le meto SC aquí abajo. Se va todito, ¿no ves? Se va este, se va este, se va este. ¿Qué nos queda? Uno sobre SC R más uno. Y bueno, por diagramas de Bode y demás cosas, sabemos que esa funcioncita es un pasabajos donde está desfasado, ¿no? Donde esto nos da un tau y nos da en algún punto donde esa constante medida va a caer, ¿no? De igual forma el otro, ¿no? Su hermanito con sus valores, bueno, con sus componentes intercambiados, igual, ¿no ves? R sobre R más uno sobre SC, ¿no ve? Decimos que este S se va porque se viene aquí y se viene aquí. Entonces tenemos, ¿no ve? Tenemos lo que es una subida desde el origen y luego una bajada, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? Es un pasa altos. Ya, ya, yo creo que más o menos se ubican en esa cuestión. Yo sé que tal vez les toca ver filtros, tal vez se acuerdan todavía de la función de transferencia. Y eso nos va a acompañar un poquito ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque en transistores nos vamos a tener que topar con lo mismo, ¿no? Nuestros amplificadores antes, bueno, no antes, sino que tienen dos posibilidades de respuesta en frecuencia, ¿ya? La primera es sin acople. ¿Se acuerdan qué era el acople? Eran los capacitores extras que poníamos, ¿no ves? Los capacitores físicos adicionales que nosotros estamos metiendo al sistema. Entonces, cuando no existen esos capacitores, debería darnos un sistema pasabajos. Y cuando ponemos esos capacitores, tendría que darnos un sistema pasabandas. ¿Eso por qué, muchachos? Porque el transistor, al igual que la mayoría de componentes, está compuesto físicamente de alguna situación que reacciona de manera no clásica cuando aumentamos mucho la frecuencia. Por ejemplo, les comento, ¿no? El capacitor clásico que conocemos, cuando trabaja a muy altas frecuencias y cuando queremos ver sus fenómenos eléctricos completos, a veces lo representa así, con una resistencia en paralelo, una resistencia en serie e incluso un inductor. Porque bueno, tal vez lo han visto en mediciones eléctricas, nuestras impedancias de cualquier tipo que sea, dependiendo de la frecuencia o la situación específica del entorno que tiene, puede comportarse de diferente manera. En ese sentido, ¿qué pasa con nuestros transistores? Nuestros transistores generan unas capacitancias internas. ¿Dónde? En este caso, por ejemplo, tenemos un transistor donde aparecen un capacitor o una capacitancia, mejor dicho, que va desde la base hasta el emisor. A la vez que hay un capacitor que viene desde el colector hasta el emisor. ¿Ya? Eso sucede, es una verdad. Entonces, ¿qué nos tomamos en cuenta con eso? Que a frecuencias altas, cuando reacciona de diferente manera, ajeno a lo clásico, aparecen capacitores. Entonces, esos capacitores nos generan una reacción en frecuencia, un punto de análisis en frecuencia, una singularidad. Esa singularidad va a ser nuestro punto alto. Por eso es que más allá de que hayan o no otros capacitores,
ese punto en frecuencias altas siempre va a existir, ¿ok? Se debe a esos capacitores internos. Ahora, la novedad es que nosotros, cuando metemos capacitores extras, como les digo, ¿qué pasa? Son usualmente más grandes, bueno, esencialmente son más grandes. ¿Y qué pasa cuando son más grandes? Nos generan una reacción también en frecuencia, otra singularidad, donde, como son grandes, nuestra singularidad nos termina siendo en un punto bajo, en un punto de frecuencia pequeña. Ya, entonces, veremos eso más profundamente. Nuestro modelo equivalente antes era este nomás, ¿no ve? Yo les he dicho, hay una resistencia y una fuente. Y bueno, hay una resistencia extra aquí, pero no lo vamos a tomar en cuenta, ya, a veces es despreciable porque es muy grande, es casi un circuito abierto, ya, no pasa nada. Pero es una resistencia y una fuente. Antes, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no nos importaba mucho ni hablar ni de las internas ni de las externas, ¿no? Ahora sí nos va a tener que importar. Principalmente las internas nos van a dar ese punto alto que les mencionaba. Y se lo dimensiona así, ¿no? Se lo expresa así. Y es lo mismo que les he dicho antes, ¿no? Un capacitor que aparece, ¿no? Por su reacción desde la base hasta el colector y uno desde la base hasta el emisor. Debería haber también uno aquí, ¿no? Que teóricamente sí lo hay, pero al igual que esta otra resistencia, se desprecia, ¿ya? No es muy importante. Obviamente por los valores físicos, ¿no? No es que, uy, ese capacitor no vale nada, ¿no? Nosotros somos una raza mejor, ¿no? Nada que ver. Sino que por sus valores es despreciable. Hablando de los FETs, antes nuestro modelito era con un circuito abierto que nos expresaba una caída de tensión, ¿no? Y esa caída de tensión controlaba esta fuente. Igual técnicamente hay una resistencia ahí, pero igual no es relevante. ¿Qué pasa con el FET? Lo que sucede es que de igual forma que antes aparecen capacitores, ¿no? Aparecería en este caso, por ejemplo, un capacitor de aquí a aquí y un capacitor de aquí a aquí. Capacitores, perdón por no escribirlo bien. Ya, sin embargo, tal vez algo extrita que aparece es este. Sin embargo, el análisis es idéntico, ¿ya? Simplemente aquí es un poquito más relevante, por eso se los dibujo, ¿ya? Pero si se dan cuenta es algo bastante deducible, ¿no? Entre las conexiones que hay entre las tres, va a haber una interconexión tal vez no no concordante o que tal vez no tenga mucha relación al principio, ¿no? Tal vez nos cuesta entender que esto no tiene nada que ver ni con el punto de polarización, ni con la ganancia, bueno, con la ganancia tal vez un poco, pero antes no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y bueno, haremos un pequeño paréntesis. Para hallar nuestros diagramas de Bode, nuestra respuesta en frecuencia, se darán cuenta que, ok, tenemos nuestro capacitor. Aquí nuestro capacitor en altas, que son esos chiquititos. Aquí nuestro capacitor en bajas, que tal vez son los grandes que nosotros hemos puesto. Pero para deducir una constante de tiempo o una singularidad que me ayuda a entender ese punto, ¿qué tendría que suceder? No me basta solo el capacitor, ¿no? Tendría que haber una resistencia y un capacitor. Entonces, de dónde me saco esa resistencia? Vamos a ir viendo con los ejercicios. Bueno, con el ejercicio. Pero pensando en este circuitito, aquí pensaremos. Ok, mi CPI, no hay problema, ¿no? Porque primeramente tiene el RPI, ¿no ve? También aquí usualmente está la resistencia de base, puede que haya algo atrás, ¿no? Entonces este no tiene ningún problema, ¿no? Se va a topar con resistencias, entonces tal vez una de esas va a funcionarle como su hermanita, ¿no? Con una de esas se va a cargar, descargar. Incluso con el de adelante de acá, se va a encontrar tal vez con la carga, con el del capacitor, con el del colector, mejor dicho. Entonces está igual, ¿no? No presenta problemas. Una siempre de esas le va a funcionar o tiene impedancia con la que trabajar. Sin embargo, esta CMU tiene un problemita, ¿no? Porque cuando busquemos una resistencia con respecto a esto, ¿qué nos va a suceder? ¿Con qué nos topamos? Hacia arriba no hay nada y hacia abajo nos topamos con una fuente de corriente, con otro capacitor y recién tal vez resistencias. Entonces, complicado, ¿no?
para buscar ayudarnos a nosotros con teoremas que vienen de la práctica, está lo que es el teorema de Miller, ¿ya? La verdad no me acuerdo la historia de esto, tampoco me acuerdo la deducción. Espero que el link les explique un poquito más si es que les enseña esto. Pero les puedo explicar cómo funciona y para qué sirve. Fíjense en este gráfico, ¿ya? Es un sistema a la izquierda y un sistema a la derecha, en el que, ¿qué estamos buscando? Que mi entrada sea una en ambos y mi salida siga siendo la misma. ¿Cómo consigo eso? No afectando a la ganancia del medio, ¿no? Fíjense que la ganancia es idéntica. Ahora, ¿qué de especial tiene mi primer sistema? Un capacitor que está realimentando parecido a lo que hemos visto antes, ¿no? Obviamente estaríamos viendo esto como cosas aisladas, ¿no? Aquí tal vez tendríamos que ponerle CMU en algún momento, pero técnicamente son conceptos distintos, ¿ya? Nada que ver pues un teorema con un transistor, ¿no? Sin embargo, nos va a ayudar. ¿Cómo? Este capacitor que se parece a algo que ya tengo, lo vamos a dividir. Fíjense que ese capacitor CF de realimentación lo estoy volviendo dos que están yendo directamente a tierra, dos que comparten el terminal. Este punto con este punto es igual, este punto con este punto es igual, ¿no ve? O sea, no estoy afectando al sistema, pero ese capacitor lo estoy dividiendo. ¿Cómo lo divido? Bueno, aquí le estoy dando directamente la fórmula. Pero el capacitor 1 es uno menos la ganancia de tensión que hay al medio, ¿ya? Esta ganancia de tensión que hay entre este punto, ¿no? Multiplicado por el capacitor original. Si se dan cuenta es más o menos como un factorcito, ¿no? Como tratar de dividirlo, como si fuera un potenciómetro, ¿no? Como si fuera un capacitor variable que lo estamos partiendo en dos. Algo así es, ¿ya? Tratando de buscar un equivalente eléctrico. Ok, ya con eso. Luego tenemos el otro capacitor que viene debajo, no lo noto aquí abajo, pero no importa dónde la nota, ¿no? Este capacitor 2, fíjense que su fórmula es casi idéntica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es la inversa de la ganancia. Se parece un poco a cuadripolos, ¿no? De ahí viene. Ya, ¿y qué podemos decir de esto? Algo que les adelanto es que lo que vamos a buscar, por ejemplo, si ya tratamos de mezclar conocimientos, este digamos fuera mi C mu, el de arriba, y mi C pi está por aquí, ¿no ve? Entonces mi C1, ¿no ve? Este de acá, es el que va a ir a sumarse al C pi. O sea, vamos a tratar de que este, más o menos llevarlo a esta parte para coordinarlo con su hermanito en el transistor. En cambio el otro, hablando de BJTs, aparece adelante, a la vez que, ¿qué sucede? Se hace despreciable, más o menos despreciable, ¿ya? Pero para nuestra comodidad, sí va a serlo. ¿Por qué? Se darán cuenta que esta es una ganancia de tensión. Usualmente nuestras ganancias de tensión, dependiendo de la configuración y demás cosas, pero usualmente tratamos de que nuestro amplificador amplifique. ¿Eso qué hace? Que nuestra ganancia pues sea un valor grande, ¿no? Ese valor grande, un 1 dividido entre un valor grande, se hace un valor chiquitito, ¿no? Y uno menos ese valor chiquitito, técnicamente uno, ¿no? Ah, ya, pero... Uta, ¿qué ha pasado, no ve? Si esto es uno, mi capacitor 2 es igualito a mi capacitor de realimentación. Más o menos sí, ya, más o menos. Pero ¿cómo le saco provecho a eso? En el sentido de que vamos, al tener casi nuestro mismo capacitor, pues no va a generar demasiado. ¿Por qué? Porque acuérdense de que estamos trabajando en frecuencias altas, ¿no ve? Entonces, si mi uno sobre S, acuérdense de eso, estamos en frecuencias altas. ¿Qué sucede con eso? Eh, pues sería dividirlo entre algo muy grande, ¿no ve? Entonces,
ese sistema donde va a ser muy grande, ¿qué va a suceder? Pues no va a ser relevante, ¿no? Se dan cuenta que se hace insignificante ante cualquier otra cosa. Va a ser como una impedancia que no va a existir. Además de que nuestro capacitor es muy chiquitito, ¿no? Entonces va a ser una frecuencia grande por un valor chiquitito, ahí medio que se va, ¿no? ¿Se entiende? Espero que sí. Ya, bueno, retornando a lo que son frecuencias, como digo acá. Estamos buscando una parte donde estamos tomando nuestros capacitores externos, una parte donde estamos tomando nuestros capacitores internos. Y ¿se acuerdan que antes no tomábamos ninguno? Porque antes decíamos, ah, ya, mis capacitores son circuito abierto o circuito cerrado, ¿no? Entonces, cuando lo tomábamos como cerrado, eran las altas. Era abierto en las muy bajas, ¿no? Bueno, en la continua en realidad. Entonces, lo que hacíamos antes, mi modelito clásico, ¿para dónde era? Era para el medio, pues, para nuestro lugar más regular. ¿Por qué? Porque yo digo, soy estudiante de ingeniería electrónica, todavía no me estoy metiendo con análisis de frecuencia muy complicado. Entonces, el modelo de chacoleto que yo hago no va a ser ni para altas ni para bajas. Va a ser para el punto donde trabaja regularmente, ¿no? Porque nosotros, ¿qué vamos a buscar? Que trabaje en el lugar más estable, en el lugar más continuo, en el lugar más regular. ¿Dónde es eso? Pues, en uno de esos lugares medios, pues, ¿no? En donde no hay ni problemas con las altas ni problemas con las bajas. Entonces ahí era donde trabajamos, ¿ok? Antes nos movíamos aquí. Y eso es lo clásico que hacemos, ¿no? Ahí sacamos nuestra ganancia de tensión porque ese es nuestro punto más regular, ¿no? Cuando hacemos el cuando hacemos el amplificador, pues técnicamente estaríamos buscando que trabajen estas frecuencias, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve analizar los otros lugares? Para saber nuestras limitantes, para saber dónde es apropiado usarlo, para saber qué problemas podría tener si lo pongo muy bajo o muy alto, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestra función ahora. Hallar nuestro diagrama de Bode y ver de dónde chambea bien. Bueno, entonces, les voy a explicar esas formulitas juntamente con estos circuititos. Para, para dejar de lado nuestro punto medio, ¿no? Nuestro lugar seguro. Vamos a hacer nuestro lugar seguro. Fíjense que estas dos fórmulas son casi iguales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí le he puesto una O y una I. Pero las frecuencias... Primero, hablemos de este. Yo les había dicho, nuestro transistor se comporta medio raro cuando aumentamos la frecuencia. ¿Qué pasa? Aparecen capacitores internos, ¿no? Bueno, lo estoy dibujando ahí en verde en el segundo circuito. Entonces, cuando yo me refiero a este tau, fíjense que es 1/2 pi CR, ¿no? 2 pi tau. O sea, estamos sumando las constantes de tiempo nada más. ¿Qué pasa? Esta es una sumatoria de todos los presentes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, estaríamos buscando la sumatoria del comportamiento de este como de este. O bueno, de los capacitores que hayan, ¿no? Pero estaríamos hablando de los internos, ¿ok? Esos internos que aparecen cuando la frecuencia es alta. Por otro lado, al analizar los externos, bueno, o de output, de out, los de afuerita, estaríamos hablando de los otros capacitores, ¿no? Ok, y esos capacitores, pues, ¿dónde están? Cuando hablemos de frecuencias bajas, son los de afuera, serían esos de acopla, ¿no? Por eso cuando hay acopla es diferente. Estamos hablando de este, de este, de este. Entonces estaríamos buscando el comportamiento de cada uno de esos taus, digamos. O sea, este C tendrá su R, me va a dar un tau. Este otro C tendrá su otra R, me va a dar otro tau. Este otrísimo C tendrá otrísima R, me va a dar otrísimo tau, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿ya? Con respecto a la frecuencia baja, analizamos lo externo. Con respecto a la frecuencia alta, analizamos lo interno. Y ahí nos ayudamos con Miller y demás. Ok, entonces, eh, veremos un ejemplo. Bueno, los ejemplos más sencillos que van a encontrar con respecto a esto, primeramente, además de, bueno, en este caso le está dando todo, ¿no? No es un diseño para nada, es un análisis. Le está dando todas y cada una de las resistencias, el valor de los capacitores, e incluso les está dando
Bueno, cuatro cosas esenciales en este caso de analizar frecuencias, que son ¿qué? Nuestro CMU, nuestro CPI, ¿no ves? Los internos, a la vez que nos está dando nuestra transconductancia y nuestro beta o ganancia de corriente. Bueno, este sí nos tendrían que dar porque sí, ¿no? Porque es el transistor, si no, no sabemos con qué estoy trabajando, etcétera. Pero en este caso nos está ayudando con nuestra transconductancia para ahorrarnos el análisis en DC, ¿no ves? Porque se acuerdan que este depende de la corriente del colector, ¿no ves? De la tensión térmica, que es 26 milivoltios. Pero esencialmente depende del punto de trabajo. Ok, me ahorra mi análisis en DC. Ya, entonces, si no tengo que hacer mi análisis en DC, pues pensaremos, ¿no? Vamos a hacer primero las frecuencias bajas, porque eso les piden en el preinforme y práctica 3, ¿no? En el tema 3. Entonces, bueno, al principio veíamos que era una sumatoria, ¿no? Las frecuencias bajas es con los externos, con los amarillos, ¿no? Entonces yo les había dicho es una sumatoria de las frecuencias con respecto a cada uno de los capacitores. Hablando de la sumatoria más, no sé, ¿cómo les digo? Perdón, quería quitarme esa interfaz de abajo. Al hablar de esto, pues tendremos lo siguiente, ¿no? Nuestra frecuencia de corte inferior, nuestra frecuencia L de low, es igual a ¿qué? Esa frecuencia que era, la inversa de la constante de tiempo, ¿no? 1/2pi. Ah, ya, esta, no les había dicho, ¿no? Es del capacitor de la base. Este es del capacitor del colector. Y este es del capacitor del emisor. Esos tres están externos, ¿no? Esos tres están presentes. Con respecto a esos tres vamos a jugarnos. Y ya. Entonces, para anotarnos va a ser así, ¿ya? Resistencia del colector de la base por el colector de la base. Más, lo voy a copiar. Copiar, pegar, pegar una vez más. Ya, son tres, ¿no? Entonces, tres también, pues aquí. Pero ahora ya no van a ser capacitor ni de la base, ni del colector, ni de otra cosa, ¿no? Ya, esto es dicho resistencia del colector de la base por el colector de la base. Esto va a ser resistencia del capacitor, perdón, me equivoqué. Del capacitor del colector con respecto al capacitor del colector. Esto va a ser resistencia del capacitor del emisor con respecto al capacitor del emisor. ¿Ya? Solo es notación para hablar de este o de este o de este. Ya, entonces, bueno, noten algo, ¿no, muchachos? Ya les he dicho que sí o sí son dos análisis, uno para bajas y uno para altas. Pero, en realidad, esto es un camino, ¿ya? Un camino que si se dan cuenta, por la sumatoria, tiene que ver con la superposición, ¿no? Una superposición donde vamos a tener que tomar en cuenta caso por caso con respecto a los tres casos. Hay una forma que ustedes la conocen que es de la función de transferencia, ¿no? Donde pueden iniciar todo esto como un solo sistema. Obviamente un sistema para bajas donde van a aparecer, bueno, un sistema para, sí, pues para bajas donde van a aparecer estos y otro sistema para altas donde no van a aparecer estos, van a aparecer los otros, ¿no? Donde que van a encontrar una función de transferencia con respecto a S, ¿no? Que va a ser B sub 0 sobre B sub I, ¿no? Y bueno, van a encontrar videos de eso en, espero, con otros circuitos, ¿no? No transistorizados en el canal, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Hallar la función de transferencia, buscar taus, o sea, buscar RCs, agruparle con un S. ¿Por qué? Porque esa función de transferencia, como les digo, va a ser en función de S. Sus capacitores no van a ser ni abiertos ni cerrados tampoco, ¿no? Van a tomarlos como impedancia. Ya, entonces esa impedancia les va a dar paso a esta función. Esa función la tratan como constantes de tiempo y pues hacen lo de redes 2, ¿no? Diagramas de Bode donde hay que tener que encontrar una subida, una bajada y otra bajada. Pues eso tendrían que hacer ya. Esa es una forma. Si me alcanza el tiempo voy a hacer otro video con respecto a eso. Pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en redes 2, por ejemplo, se complica bastante hacer eso con componentes pasivos. No se hace larguito cuando el sistema es complicado.
Y ahora aquí con fuentes controladas, transistores, dos análisis, se va a hacer mucho más complicado. Ya la función de transferencia sale desgraciada cuando analizas los capacitores así. Por eso es que desde el principio los capacitores o son abiertos o son cerrados, ¿no? Y ese punto les decía, cuando somos así de tácitos, punto medio, ¿no? Frecuencias medias, su punto normal de trabajo. Pero ahora no estamos en ese lugar. Nos forzamos a hacer tanto el principio como el final. Y son lugares complicados, ¿no? El diagrama de Bode se va a hacer bastante denso porque van a tener que tomar en cuenta todo. Además que es en función de ese. Ya, entonces, no los recomiendo, sin embargo voy a tratar de enseñarles en otro video, ¿no? Porque bueno, igual es bonito, ¿no? Jugarnos con álgebra un poco más complicada. Esto es más práctico, porque eso nos lleva a cosas más regulares, ¿no? Más conocidas. ¿Cuál es el problema tal vez? Dependiendo del circuito, puede que la función de transferencia salga larga, maldita, ¿no? Que les tome tiempo sacar solo la función de transferencia. Sin embargo, aquí tal vez demoren igual porque van a tener que hacer un circuito para esto, un circuito para esto y un circuito para esto. Son tres análisis ajenos. ¿Por qué? Y ahora entramos. Porque vamos a hacerlo por superposición. Aquí está feo, ¿no? Vamos a hacerlo por superposición. Ah, sí, pero ¿cómo va a ser por superposición si ya hecho de C, técnicamente está haciendo ahorita AC? ¿Dónde más superposición? ¿Acaso hay más entradas? Claro, porque ahorita estamos tomando el comportamiento de los capacitores. Nuestros capacitores, ¿se acuerdan que antes decíamos, tenemos capacitores, tenemos inductores, mi capacitor es fuente de tensión, mi capacitor es fuente de corriente? ¿Y qué hacíamos con respecto a... ¿Se acuerdan de supermedias y supernodos? Bueno, igual, aunque no se acuerden. Cuando tomamos estas fuentes y decimos, la pongo en mi bolsillo, o bueno, anulo esta fuente de tensión. Mi fuente de tensión entonces, ¿qué era? Circuito cerrado porque no había caída de tensión, ¿no? Bueno, circuito cerrado. En cambio, mis fuentes de corriente se abrían, ¿no? Entonces, fuente de corriente, circuito abierto. Aquí vamos a tomar en cuenta lo mismo, pues. Nuestros capacitores, vamos a analizarlos uno por uno, y los que no analicemos, circuito cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de meternos con eso, me estoy olvidando de lo más importante, ¿no? Estoy explicando, pero no hemos hecho ni siquiera el equivalente eléctrico. Entonces haremos ya coletito, haremos nuestro sistemita, donde lo que vamos a buscar es, pues, meter todos esos capacitores externos, ¿no? Porque antes era facilito, ¿no? En frecuencias medias, ¿qué hacemos? Resistencia, circuito cerrado, resistencia de base, resistencia pi. Tengo mi capacitor, entonces es tierra, fuente. Aquí que hay colector y carga, ¿no ve? Y eso era todo, ¿no? Sin embargo, ahora no necesariamente tengo que hallar eso. Tengo que tomar en cuenta mis capacitores externos. ¿Cómo hago eso? Lo voy a decir más bonito, ¿ya? Entonces, más o menos ubica, ¿no? Vamos a hacerlo directo. Entraba mi fuente. Había una resistencia aquí. Había un capacitor, ¿no ve? El de acople. Ese de acople me va a importar luego. Luego era mi resistencia de base, ¿no ve? El R1 y R2 en paralelo. Obviamente sigo en AC, ¿no ves? Nada que ver que me ponga en fuente. Ya. ¿Ese paralelo llega a tierra? Sí. Luego entramos a la base del transistor. Ok, llegamos a nuestra base, decimos aquí hay un RP. Aquí va a ser mi fuentecita. Ok, llegamos a nuestro colector, ¿no ve? Y aquí va a ser nuestro emisor. Y esta flecha hacia abajo porque es un NPN, ¿no? Ok, este va a ser mi RP, pero me conviene hacerlo con mi BP. ¿Por qué? Porque me estaban dando GM al principio, ¿no? Entonces GM BP va a ser aquí. Luego, eh, en mi colector, ¿qué había en mi colector? Fíjense, antes del capacitor que había, mi resistencia del colector. Luego es el capacitor de acople y luego recién mi resistencia de carga. Entonces pondremos, ¿no? Ya, hemos dicho nuestra resistencia del colector, nuestro acople, nuestra carga y
ahí salía, ¿no? En el emisor, antes decíamos, bueno, en frecuencias medias decíamos, esto es circuito cerrado, por tanto en paralelo con la otra es cerrado nomás, tierra, ¿no ve? Directamente. Ahora no, estamos tomando en cuenta esto. Entonces aparece tanto mi resistencia, lo haremos, ¿cómo le pongo? Y ahí nomás. Esa resistencia del emisor, no he notado aquí, ¿no? Resistencia del emisor, esta era mi resistencia de base, esta es mi resistencia RS y este era mi capacitor de base, ¿no? Y también aquí aparecía mi colector del emisor, y otro igual está poniendo el nombre, ¿no? Colector del emisor, este era colector del colector, capacitor del colector. Creo que me voy diciendo colector y capacitor, ¿no? Ya, no pasa nada, perdón. Ya, entonces ese sería mi circuito. Con ese tendremos que trabajar. Fíjense que estamos tomando en cuenta todo lo externo, ¿ok? Ya, entonces hemos dicho vamos a iniciar uno por uno. Empezaremos pues por la base, ¿no? Ya, y los otros hemos dicho que eran circuitos cerrados. Ah, entonces no estamos tan loquitos, ¿no? Diríamos así. ¿Cuál va a ser mi objetivo al analizar esto? Encontrar la resistencia que acompaña, ¿no? Porque así de inicio, para mí es complicado decir, ah, ya, esta va a ser la que acompañe. Ah, ok, pero también eso está presente. Ah, y esto también está presente, ¿no? Entonces, ¿cuál será? Ahorita les explico. Entonces, para resistencia del colector de base, ¿ya? Voy a copiar el circuito y vamos a modificarle. Superposición, muchachos. Superposición. Tomando en cuenta que los capacitores están funcionando como carguitas. Entonces, si no hay carguitas, pues de inicio, pues sabemos que los otros capacitores son circuito cerrado, ¿no? Entonces, vamos desde acá. Si es circuito cerrado a este lado, ah, ya, entonces esto lo matamos y decimos circuito cerrado. Así lo voy a anotar, ¿ya? Luego, aquí decimos, ah, esto igual es circuito cerrado. Ah, ya, pero me ayuda full, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora es tierra, como antes, ¿no? Clásico. Tierra. Entonces, para ayudarnos a la vista, podemos decir, ah, ya, aquí es tierra. ¿No? Luego, pues, técnicamente no lo estaríamos ni abriendo ni cerrando, aunque tal vez estaríamos más cerca de abrirlo, ¿ok? ¿Por qué? Para encontrar esa resistencia que acompaña ese capacitor, es como antes hacíamos la resistencia de esa. Yo les he dicho, ponen su ojito, no me agárrense de las manos. Aquí es lo mismo, ¿ya? Vamos a ver una forma más formal de ver eso, ¿ya? Pero se paran aquí y dicen, me tomo de las manitos. Ah, y esto me estoy olvidando, ¿no? Esta señal por superposición tampoco brilla, ¿no? Ya. Ok, me paro ahí, me tomo de las manitos, o si no, ¿cómo lo hacemos? Ya, esto más lo voy a borrar y vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Así vamos a poner. Esto le borraré un poco más. Así, digamos. Donde dice un punto importante, aquí es otro punto importante, así, pam, 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 y ahí, ¿ya? ¿Dónde qué? Les he dicho, ahí, desde ahí miramos y nos tomamos las manos. ¿Con qué objetivo les digo que se tomen de las manos? Con el objetivo de que tengan en cuenta de que ese va a ser como nuestro punto de referencia, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Me paro acá y a la derecha del ojito, bueno, hacia este lado, ¿qué nos encontramos? A RS, ¿no? Y del otro lado nos encontramos a estas dos en paralelo, ¿no? Y si tomamos en cuenta todo, pues esto sería como así, donde están RS, RB y RP, ¿no? Ya, entonces pues eso nomás es, ¿ok? Eso nomás es. Ya. Aquí va a ser entonces ¿qué nos he dicho? Resistencia de CB es igual a qué? RS más, porque están en serie, o si no, si lo quieren ver de este lado, por este lado está en serie, ¿no?
resistencia de base en paralelo a RP. Ok, RP podemos hallar solamente con transconductancia. Sí, ¿no? Porque RP, si no me equivoco, era beta veces BT sobre ICQ. Y esto es a la inversa de GM, ¿no? Entonces, beta por GM a la menos 1 es igual a RP. Entonces, conocemos estos dos, pues, ¿no? Nos dan dado dato. Conocemos RP, no se preocupen. ¿Ya? Ok, tengo eso. ¿Qué más tendríamos que hallar? Pues podríamos adelantarnos un poquito y decir que lo siguiente. Mi resistencia L del colector de la base pues sería igual a 1 sobre 2pi multiplicado por esto, que ¿se acuerdan cuánto era? Bueno, yo lo he hecho los cálculos antes, pero para que no haya dudas, RS era un K, ¿ok? Un K más el paralelo de R de la base con R pi, ¿no ve? Y R de la base es R1 paralelo R2. O sea, 40K paralelo 10K. Ahora paralelo todo eso con R pi. Ah, ya, y R pi justamente lo que les decíamos, ¿no? Era beta. Bueno, lo anotaré esa partecita, ¿no? Se los anotaré aquí como un pequeño afiche, no sé. R pi era igual a beta veces BT sobre ICQ. Ya, pero igual entonces beta veces por GM a la menos 1. Y ya, ¿no ven? Entonces, mi GM, ¿cuánto era? 10 nomás, pues, porque era 1 por 10 al menos 1, los han puesto así. Ahora, al menos 1 otra vez, 10 nomás. ¿Y beta cuánto era? 200, ¿no? Sí, 200. Ok, entonces aquí va a ser RP igual a 200 multiplicado por 10. 2K. Ya, ahí va a ser, no sé. En algún lugar más grande debería ser, ¿no? Y ahí que esté. Multiplicado por 2K. Bueno, en paralelo con 2K. Listo. Y por favor me ayuden a confirmar esto en algún momento de sus vidas. Si me equivoco lo comentan. Pero si no me equivoco esto es igual a 2,6K ohmios. Ya. Ay, no, miento. Me estoy equivocando. He copiado mal el resultado. Eh, ese 2,6K es esto de aquí abajo. ¿Ya? La resistencia de CB. Y me estoy olvidando, ¿no? ¿Qué me estoy olvidando, muchachos? Eh, ese es R y abajo es C, ¿no ve? C, C de la base, ¿cuánto era? Creo, unos cuantos micros, ¿no? 10 micros. Multiplicado por 10 micros, ¿ya? Y bueno, esto era 2,6K. Y total era 6,12 Hz. Bien poquitito, ¿no? Pondremos así y con blanco igual a 2,6 Hz. Ya, listo. Eso sería un primer análisis, donde ya hemos conseguido uno de mis tres elementos, ¿no? Ya. Analizamos para el siguiente. Para el del colector, diremos, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? No sé si sigo copiado esto. Ojalá y sí. Sí, más bien. No me acuerdo que altura he puesto esto. eh, ahí creo, ¿no? Ya no pasa nada. Decimos entonces, ¿para qué? Para obtener mi resistencia en el colector, del capacitor del colector. Ok, de nuevo, esta cosa no hay, ¿no? Eh, sigo con el de área. Ya, ese no existe. Luego este circuito cerrado. Luego
Este es el consello, ¿no? Del colector, dijimos. Entonces, esto igual es circuito cerrado. Entonces, para ayudarme te los puedo poner igual aquí. Ahí es tierrita. Y el que me importa es este, ¿no? Pero de aquí vamos a cambiar. Donde digo, aquí me tomo mis manitos, desde este punto veo. Y esa, que parece chistoso, esa terminología sí se usa en libros, ¿no? Donde dicen, de manera más formal, la impedancia vista desde, ¿no ve? Y entonces a partir de ahí vamos a ver. Y algo que espero que estén notando es el hecho de que a este lado no hay energía, ¿no? No, no tenés esto. La señal de entrada, pues no hay, ¿no ve? No, no tiene sentido que haya. Luego, desde este punto hasta este punto, hay fuente, hay alimentación. Técnicamente esto está aislado, ¿no? Porque hemos dicho, es tierra, está aislado como antes, aquí no hay nada, ¿no? Entonces, esta caída de tensión B sub pi es cero, ¿no? No hay caída de tensión. Por tanto, esa caída de tensión es cero, esta fuente de corriente igual me la hace cero. Es una fuente de corriente que no me interesa. Las fuentes de corrientes que no me interesan se hacen circuito abierto, ¿no? O bueno, es una corriente cero, es como, de igual forma, esta corriente que viene por aquí es cero, no, no afecta, ¿no? Entonces, desde ese punto, el amarillito que he marcado, ¿qué estaríamos viendo? Estaríamos viendo a estas dos resistencias, ¿no? Pero en serie o en paralelo. A partir de ese punto estamos viendo de tal forma que nuestra Tierra sea la que las une. Entonces, estamos viendo las dos resistencias en serie, ¿de acuerdo? Digo entonces, mi resistencia del capacitor del colector es igual a RC más RL. Listo. Que, bueno, lo vamos a escribir directo, ¿ya? Nos adelantaremos y decimos nuestra frecuencia de corte inferior con respecto al capacitor, nuestro capacitor del colector es igual a la inversa de este tiempo, porque estamos hablando de frecuencia, de 2pi multiplicado por RC. No me acuerdo cuánto era, hasta aquí, 4K más 2.2K, ¿no? 4K más 2.2K multiplicado por el capacitor, que no me acuerdo cuánto era tampoco. Era un micro, ¿no? Un micro. Ya, un micro igual a qué. Bueno, eso me ha salido 25,67 Hz. 25,67 Hz. ¿Ya? Noten que esas dos son muy chiquitas, ¿no? Y estamos hablando de una sumatoria. Entonces depende de la siguiente, a ver dónde cae, ¿no? Y si es chiquito es técnicamente en el origen, ¿no? Porque ¿cuánto hemos sacado anterior? 2 Hz, todavía más pequeño. 25 más 2, 27. Casi en el mismo lugar y es casi nada 25 Hz. En comparación a megahertz, gigahertz, ¿no? Estamos lejos. Ya, la última. Ahí le pondré, bueno, un poco más abajo. Decimos para mi resistencia del capacitor del emisor. Volvemos a pensar en superposición, por tanto esta no existe. Hasta aquí. Ya, así tierra. Luego, del de la base hemos dicho, es una batería que no estamos tomando en cuenta, por tanto es circuito cerrado. Luego, el del emisor este es el que queremos hallar. Este es el circuito cerrado. Ya, y ahora sí, ¿no? Aquí viene un problemazo. ¿Por qué? Porque como antes decíamos, aquí pongo mi ojito. Va a ser la impedancia vista desde este punto. Y la impedancia vista desde ese punto, ¿qué es pues? Problema, me encuentro con la fuente.
Entonces vamos a aplicar el mismo trucazo que yo les decía, les he mostrado cuando, cuando veíamos la impedancia de salida. ¿Qué les había dicho? Cuando está muy complicada la cosa, ponemos una fuente de prueba y una corriente de prueba que viene del mismo, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Que nuestro objetivo sea B sobre I, ¿no? De prueba, así digamos, P, de prueba. Entonces aquí, ¿por qué les digo que vamos a hacer eso? Porque a simple vista, pues me complico mucho pensar en este, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora sí hay alimentación para este, pues ese BP sí existe. Es un cachorro alimentado, porque este va a alimentar, ese mismo se controla. Medio que raro, pero de cualquier forma está ahí, ¿no? No podemos despreciarlo, no es cero como el anterior, no está aislado, está junto. Sí hay una fuente. Bueno, entonces, por comodidad lo voy a redibujar, ¿de acuerdo? Donde, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Estos dos en paralelo, estos dos en paralelo, y vamos a buscar de que esto esté a la salida, ¿ya? Para más o menos asemejarnos a lo que hacíamos antes. Ya, entonces, si esos dos están en paralelo, solo hay una resistencia a este lado, ¿no? RS paralelo RB. Ya, luego nos encontramos con el RP, ¿no? RP. Luego nos encontramos con la resistencia del emisor. Sí, ¿no? Luego nos topamos con la fuente. La fuente que, ojo, está llegando a ese punto, ¿no? Entonces, así le pondremos. Ya. Luego, desde la cola de esta cosa, ¿no? Está otra resistencia, entonces le pondremos así. Eh, obviamente esa salida no es la oficial, ¿no? Pero le pondremos esta que sí es RC paralelo RL. Ya, listo. Y estamos en el emisor, así que de aquí estaríamos viendo, ¿no? Ahí pondríamos nuestra fuente de prueba, ¿ya? Así nomás lo voy a dejar. Esta va a ser nuestra B de prueba, esta va a ser nuestra I de prueba. Y lo que vamos a buscar es encontrar una relación entre esas dos cositas para ayudarnos, ¿no? Técnicamente, pues estaríamos diciendo, yo no tengo pizarrón. Ya ni modo, me lo voy a copiar. Me lo voy a copiar todo un cachito. Pero estaríamos analizando por qué por nodos, ¿no? Una sumatoria de nodos que me relacionen esas dos cositas. ¿Por qué es más fácil por nodos así de inicio? Porque me va a introducir la variable de la corriente de prueba de inicio. Y esa corriente de prueba va a ser igual a algo, ¿no? Ya, entonces decimos, por ejemplo, acá. Mantenemos estos sentidos de tensión. Aquí igual corriente, corriente. Y nos jugamos, ¿no? Decimos entonces con naranja, digamos. Corriente de prueba va a ser igual a, bueno, analizando este nodo, ¿no? ¿Qué está entrando? Corriente de prueba. ¿Qué más está entrando? Que era GMBP. Y ojo, BP es aquí, ¿no ve? La polarización de BP no hemos puesto y eso me tendría que guiar un poco, ¿no? Me he olvidado. BP está yendo de la base al emisor. De la base al emisor. De la base al emisor. Entonces esta le ponemos en otro sentido. Y ya, entonces tenemos tres que entran, ¿no? Y P más, aunque es menos, ¿no? Ya, no pasa nada. Ya, esta primero, ¿qué es esa? Es directamente GMBP. Ya, luego, la siguiente. Solo que esto va a salir muy chistoso, ¿no? Era nomás al revés. ¿Por qué? Es 0 menos BP, ¿no ve? Entonces, menos BP sobre RP. Ah, y si nos damos cuenta es
es B de prueba es... Ah, no, miento. No están haciendo, ¿eh? Es R pi más esta otra, pues no me estoy olvidando. Es cero menos esta otra tensión que es B de prueba sobre estas dos resistencias. Aquí le pongo otro nombre, ¿no? RS más RB, ya no pasa nada. Entonces, le ponemos negativo nomás, y no pasa nada, pero negativo aquí, todo esto. Ya, ¿qué es igual a eso? A la que sale, ¿no? Que decimos directamente BP menos tierra dividido entre RE. Ut, ¿no? Ya. ¿Qué nos podría estar complicando un poco la vida? El BP, ¿no? El BP me parece un poquito raro. Entonces buscaremos otra expresión para BP, pues, ¿no? Ya, ese BP, ¿qué sería? Habría que buscarlo, hacerlo por cómo lo hacemos. Eh, si se dan cuenta, hemos analizado este flujo de corriente, ¿no? Ya no, pero está bien. Sí, creo que ni modo. O podríamos hacer otra expresión. Hmm, creo que no. Algo tal vez a tomar en cuenta, o bueno, para reemplazar sería lo siguiente, ¿no? A ver, técnicamente esto es otra ecuación aparte, pues. Porque, sí, lo ponemos como dos expresiones. ¿Por qué? ¿O no? Tal vez sí, porque nos va a ayudar un poco, creo. Si hiciéramos por este lado, pues tendríamos que este esta expresión es la caída de tensión en BP, pues, ¿no? No, esta es la corriente. Entonces es así, ¿no? Me estoy bugueando. Esta es esta corriente, ¿no ve? Esta corriente, incluido su signo, ¿no? Claro. Entonces, aparte podríamos escribir aquí un ladito, bueno, no, abajo nomás, que BP es igual a esa corriente, estoy copiando la corriente, multiplicado por qué? Por RP, pues, ¿no? B es igual a RI. Esto es I, esto es R, esto es B, ¿no? Ley de Ohm. Una ley de Ohm que tal vez me sirve. Bueno, me sirve, pues, ¿no? Porque aquí tendremos que reemplazar. Y ya, bueno, habría que hacer muchas ecuaciones, ¿no? Haremos rapidito. Lo que habría que hacer sería reemplazarlo tanto esto como esto en qué. No, pues habría que buscar expresiones nomás, ya. Haremos algo. Podríamos sacar de aquí. ¿Cuál me perjudica aquí? BP y RP. ¿Cómo me deshago de esas dos cosas? Creo que no podemos, ¿no? Ese es mi gran problema. Aunque tendría que estar en función de RP nomás. Pues RP conocemos, ahí me estoy equivocando, ¿no? Este es mi único problema. Ya, entonces, si ese es mi único problema, pues reemplazamos todo esto aquí nada más, pues, ¿no? Me estoy bugueando en vano. Ya, entonces decimos corriente de P más GM multiplicado por todo esto, ¿no? Que va a ser BP multiplicado por RP, todo sobre RP más RS multiplicado RB. Eh, ya, todo eso por... Ah, no, ya he puesto RP. Todo eso menos BP sobre RP más RS paralelo RB igual a BP sobre RE. Ya, listo, ya estamos. ¿Por qué? Porque esto
esto y estos son semejantes con respecto a BP, BP, BP. Todo el resto conocemos, resistencias, 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 conocemos. ¿Qué me faltaría? Simplemente mandarlo todo a la derecha, digamos, y luego dividir BP entre IP, tenemos nuestra relación, ¿no? Ya, entonces haremos eso, pues, ¿no? Decimos, ¿cómo le pongo? Ya, sí. IP igual a qué? A un super BP, donde a la derecha sobrevive este RE. Mandamos esto con signo positivo de RP más RS paralelo RB. Este tendría que venir con negativo, no sé por qué. Tal vez me equivoco en algún signo, ¿no? GM multiplicado por ya no corresponde ese GM. Este es RP. Ya todo eso sobre RP más RS paralelo RB. Ya, ¿no? Aquí un trucazo que tal vez nos ayuda. Otra vez acuérdense de que RP es igual a beta veces BT sobre ICQ. Lo que nos da que es RP igual a beta veces GM a la menos 1. Por tanto, GM es igual a beta sobre RP. ¿No? Entonces, si decimos que esto es beta sobre RP, se simplifica, ¿no? Ese RP con este RP. Nos queda beta arriba. Luego, ¿qué más? Este RP podríamos decir que es GM beta también, ¿no? Creo que eso conviene más. Para no estar escribiendo RP, RP, ¿no? Pero bueno, ya conocemos todo, pues, ¿no? Porque nuestra impedancia, ¿qué sería? O bueno, nuestra resistencia sería resistencia del capacitor del emisor es igual a BP sobre IP, ¿no? Ese es mi objetivo. Y entonces esto mandamos a dividir y esto todo a dividir, ¿ok? Entonces, bueno, lo voy a copiar directamente. Bueno, ya, sí lo copiaré nomás. Resistencia del capacitor del emisor es igual a todo esto, pero elevado a la menos 1, ¿no? Ya, y bueno, los valores esta vez no los voy a copiar porque son muchos y ya hemos tardado demasiado. Pero el resultado que me sale es de esta sola resistencia es igual a 14,27 ohmios, ¿ya? Van a revisarlo. Ya, entonces dividiendo eso, ¿no? Decimos frecuencia de corte, bueno, frecuencia baja, low, ¿no? Del capacitor del emisor es igual a 1 sobre 2 pi multiplicado por esto, ¿no? 14,27 multiplicado por el capacitor que era de un micro, creo, ¿no? De, de 20 micro, perdón. De 20 micro. Ya, y eso es igual a, según yo, 557,65 Hz. Ya, listo. Entonces, todos los resultados blanquitos, ¿no? Los voy a resaltar con, no sé, con morado. 2,6 Hz, más 25,67 Hz, más 557 Hz. Toda esa sumatoria me tendría que dar un resultado, ¿no? Y esa sería mi frecuencia de corte inferior. Mi frecuencia de corte inferior, ya la oficial, es 589,44. Y dense cuenta de algo que siempre pasa, ¿ya? Este es el valor más grande que me ha dado, ¿no? El emisor. Y bueno, vulgarmente se dice que el emisor, como el surtidor de los transistores, es el talón de Aquiles. Es el punto que nos va a dar la singularidad principal. Fíjense que si solamente hubiéramos analizado este, a pesar de que los otros no hubiéramos tomado en cuenta, hubiéramos conseguido un valor muy cercano, ¿no? En la realidad, porque nos hemos alejado ¿cuánto? Unos 30, 40 Hz, ¿no? Pero 30, 40 Hz comparado con 557
es mucho menor, ¿no? Entonces, teóricamente se podría haber despreciado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese es un camino para hallar para allá. Si están apurados o si quieren hacer eso directamente, pueden solamente analizar o en el emisor o en el surtidor, ¿ya? Ese es el punto débil de los transistores. Usualmente ese es el capacitor que define su singularidad en frecuencias bajas, ¿ya? Ahora, bueno, antes de terminar nos falta obviamente la otra parte, ¿no? De las frecuencias altas. Es un poco más sencillo. ¿Por qué? Por lo siguiente. En frecuencias altas, ¿qué dijimos? Nuestros capacitores, los que no nos interesan, circuito cerrado. ¿Cuáles nos van a interesar? Los internos, ¿no? El CPI y el CMU. Entonces, redibujaremos, pues, de nuevo. O quisieran hacer la comparativa. Podemos hacer la comparativa con respecto. Bueno, no, no se van a confundir. Diremos para frecuencias bajas. O bueno, no sé cómo he puesto para altas, creo que he puesto 9 para altas, así. Ah, solamente había puesto bajas. Lo ponemos para bajas. Ya, para altas es lo mismo, ¿no? Solo que primero vamos a hacer el circuito y después vamos a ver sus ecuaciones. Porque aquí no vamos a tomar en cuenta los dos, no vamos a buscar Miller, ¿ya? Entonces con naranja le voy a dibujar, ¿no? Bueno, con morado, ¿ya? Entraba nuestra fuente, ¿no? B sub I. No, no con morado. Ya con azul. De nuevo, con, con este ya. Entraba nuestro B sub I. Luego, resistencia RS, ¿no? Luego nuestro acople, pero esta vez va a ser cerrado. Ya, cerramos y luego teníamos resistencia de la base, ¿no? Luego de resistencia de la base era nuestro RP. Luego nuestro RP. ¿En el emisor había algo? No, porque ahora estamos tomando en cuenta que estamos haciendo este circuito cerrado. Entonces directamente a tierra se está yendo el emisor. ¿De acuerdo? Directamente a tierra. Ok. Cerramos. Aquí decimos GMBP, donde BP es el de aquí, ¿no? Luego, ¿aquí qué había? Ahí me estoy olvidando de mis capacitores, claro. Ponemos esto más acá. Esto. Esa RP no me convence. Y aquí es BP más menos, donde RP era el de aquí adentro. Convertiremos aquí nuestro capacitor sub pi. Luego de aquí mismo sale el otro, ¿no veo? Entonces este lo haremos más pequeñito. Y diremos que de aquí viene, ¿no? El capacitor mu. Ya. Luego en mi colector había una resistencia del colector y mi carga, ¿no? Aquí era colector. Luego aquí era mi acople, ¿no? Pero ya no nos importa el cerrado. Carga nada más. Aquí era B sub 0, por si acaso. Ya, entonces, obviamente, nuestro amigo Miller nos dice, este te lo puedes comer y ¿cuándo nos va a importar? El que venga a su nodo izquierdo. ¿Ya? Entonces, ese vamos a tomar en cuenta. ¿Cuál sería ese capacitor? Vamos a llamarle nuestro capacitor 1 le hemos llamado, ¿no? Entonces aquí pondremos capacitor 1, va a ser igual a ¿qué? ¿Se acuerdan cuánto era? Era el original, o bueno, sí, ¿no? El original, que en este caso es mu, multiplicado por ¿qué? 1 menos, el importante ¿cuál era? La ganancia de tensión, ¿no? Ah, ya, entonces, problema, ¿no? Tengo que hallar mi ganancia de tensión. Sí, pero dense cuenta de algo. Eh, tengan en cuenta que aquí hay un flujo de corriente evidente, que este flujo de corriente viene por acá, ¿no? Bueno, técnicamente así. Pero, pues, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda bastante. Porque, claro, aquí vamos a hacer una aproximación un poquito tal vez forzosa, ¿no? Por el tiempo, ya para no extendernos demasiado, creo que ya esto está durando mucho.
Pero tengan en cuenta lo siguiente. Esta es una fuente de corriente. Una fuente de corriente que en teoría dependería de esta caída de tensión. Pero como ya conocemos este GM, esta corriente podríamos decir que todo se está yendo a este lado. Y es verdad, ¿ya? Es verdad porque pues este capacitor sub mu es muy chiquitito. Además, además de que, muchachos, voy a copiar el circuito. Eso de que es muy chiquitito nos ayuda a dividir, lo hemos dicho, ¿no? Entonces, si lo dividimos, esa ganancia, ¿qué queda haciendo? Tiene que ser la misma tanto antes como después, ¿no ve? Eso es parte del teorema de Miller. Mi teorema de Miller me asegura que con o sin este capacitor arriba, sino a los lados, la ganancia de tensión tendría que ser igual. Entonces, este, no sé por qué se ha borrado, este es CP, este es C1, digamos. Ahora sí se nota más, ¿no? Que esa corriente es la única que fluye por acá. Entonces, esa B sub 0 va a ser simplemente eh, GMBP. Pero estamos más o menos aproximando que BP es aproximadamente B sub I, ¿ya? Es una aproximación válida. Luego les voy a explicar más detalle por qué estoy haciendo esto, pero créanme, por favor, que se divide y esto es técnicamente B sub I, ¿ya? ¿Por qué? Para que mi ganancia, y ahorrarme pasos, para que este AB, lo pondré con ese color, ¿no? Para que ese AB sea igual a GM, eh, GM por RC por RL. ¿Por qué no pongo B sub I? Porque sería pues B sub 0 sobre B sub I. B sub 0 va a ser igual a GM veces B sub I multiplicado por RC por RL sobre B sub I, ¿no ve? Entonces esto con esto, ¿no? Eso estoy diciendo. Ya, entonces sí, le pondré su negativo. ¿Para qué? Para que en la fórmula de Miller se simplifique su negativo. Ya, entonces ahí estamos, ¿no? De vuelta. Eh, ya, entonces haremos lo siguiente, haremos un redibujo más. Ya, ¿dónde? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un solo capacitor, pues están en paralelo, por tanto se pueden sumar, ¿no? Chales. No he copiado bien, ya, pero no pasa nada. Ya, así va a ser. Va a ser con otro color. ¿Qué color le ponemos? Ya este verde. ¿Y este capacitor qué va a ser? Bueno, vamos a llamarse equivalente, ¿ya? Donde C equivalente va a ser igual a qué? Cpi más C1, ¿no? ¿Y eso va a ser igual a qué? Cpi nomás, porque conocemos más C mu 1 era menos, ¿no ve? Pero con este otro negativo más. Más GM RC paralelo RL. Ya, listo. De acuerdo. Entonces, ya. Técnicamente tendríamos que hacer lo mismo, ¿no ve? Pero de aquí es más fácil notar, ¿no ve? Aquí nos agarramos las manitos, pongo mi hojita, lo que sea, ¿no ve? O pueden decir aquí, la impedancia vista a partir de este punto. ¿Qué es? Eh, Va a terminar siendo pues RP en paralelo RB en paralelo RS, porque este tampoco va a existir, ¿no? No son estas tres en paralelo. Ya. Entonces, es eso nomás, ¿no? Esta va a ser mi resistencia del capacitor equivalente. Resistencia del capacitor equivalente va a ser igual a, ¿qué les dije? El paralelo toditos, ¿no? RP paralelo RB paralelo RS. Ya. Esto me salía a 615,4 ohmios. Ya, por tanto, decimos que mi frecuencia de corte superior, F high, es 1 sobre 2pi multiplicado por esa resistencia
600,4 multiplicado por el capacitor. Que el capacitor es este de acá. Que según yo, lo voy a poner aquí ya. Ni modo. Oh, rayos. No quería mover esa Q. Es igual a, según yo, 262,5 picofaradios. ¿Ya? Eso solamente para ponerlo acá. 262,5 picos. Es igual a, entonces, 985,24 kilohertz. Ya, espero que esté bien. Pero es bastante lejanito al otro, ¿no? Si quisiéramos graficar el diagrama de Bode, pues tranquilamente decimos un ejecito acá, un ejecito acá. No voy a hacerlo preciso, ¿no? Pero así, baja, subimos, se mantiene, bajamos. Aquí va a ser y aquí va a ser. Aquí era 589,44 Hz. Y aquí va a ser 985,24 kilohertz. ¿Ya? Entonces sí se hace, muchachos. Este es un camino bastante largo, ¿no? Moroso. Tal vez funcione mejor con la función de transferencia y jugarnos con S. Pero bueno, no me parece tan razonable, ¿ya? Esto lo voy a mandar aquí abajo, creo. Voy a pensarlo. Pero bueno, con eso terminaríamos. Ya espero que les sirva este video, muchachos. Creo que me tardó demasiado en una parte, pero bueno. Es superposición principalmente, ¿ya? Acuérdense de los teoremitas, analizar capacitor por capacitor y al final sumar todito. Recuerden también que el punto débil del sistema, de los transistores singularmente, es el emisor o el surtidor, ¿ya? Es usualmente este capacitor el que define el punto, ¿ya? Porque también acuérdense que esos dos solamente son una copla entre la entrada y la salida, entonces no afectan casi nada. El que afecta verdaderamente al funcionamiento es este, ¿no ve? Ese sí es parte completamente del circuito. Entonces por eso es que este es tan relevante, ¿ya? Además que el emisor es el... Bueno, no sé si cuidan la tecnología, la fabricación, etcétera. El emisor siempre es más ligero, más débil, ¿ya? Por eso por ahí escapa la corriente, ¿no? Ya, entonces, como se dice por ahí, el talón de Aquiles es el emisor. Ya, chocos, entonces nos vemos después. Suerte con su práctica. Eso sería todo por hoy.